Estados financieros. Nosotros somos el equipo 7, conformado por Arredondo Armas Montserrat, Arteaga Pérez Paulina, Ávila Hernández Andrea, Campos López José Alfredo, Del Ángel Priandi Gloria Ariana, López Zapata César, López Zapata Eder y Raga Sánchez de la Vega José Gerardo. Los estados financieros, también denominados como estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y a los cambios que se experimentan a la misma a una fecha o a un periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como la accionista, acreedores y propietarios. La mayoría de estos informes contribuyen al producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que en la mayoría de los países del mundo deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. Algunos de los componentes de los estados financieros obligatorios depende de cada país, siendo los componentes más habituales son los siguientes. Estado de situación patronal, también denominada como estado de situación financiera, balance general o balance de situación. Estado de recursos, también denominado estado de pérdidas, ganancias o cuenta de pérdidas y ganancias. Estado de evolución de patrimonio neto, también denominado estado de cambios de patrimonio neto. Los estados financieros resultan útiles para los usuarios ya que contienen datos complementados con otras informaciones como por ejemplo las condiciones del mercado en que se opera, permiten diagnosticar las políticas, seguir considerando nuevas tendencias, o sea, limitando todos los estados financieros. Asimismo, se dice que para la presentación de los estados financieros se deberá considerar información real para que sean más exactos con los resultados. Algunas de las características de información financieras deben reunir determinadas características cualitativas con el fin de proporcionar el cumplimiento de sus objetivos y en consecuencia garantizar la eficacia que fue utilizada por parte de sus diferentes destinatarios, o sea, los usuarios. Las características deben unir los estados financieros que son comprensibilidad. La información debe ser fácil de comprensión para todos los usuarios. No obstante, también se deben agregar notas que permitan el entendimiento de temas complejos para para todas las decisiones. La relevancia o sistematización. La información será de importancia relativa cuando al presentarse dicha información y omitirse por error pueda perjudicar o influir en las decisiones tomadas. La confiabilidad es la información, debe estar libre de errores de materiales, debe ser neutral y prudente para que pueda ser útil y transmitida la confianza necesaria para los usuarios. La compatibilidad, esta información debe presentarse siendo la forma de políticas y contables de manera que permita fácil comparación de periodos anteriores para conocer la tendencia y también permitirla para la comparación de otras empresas. Y por último, la pertenencia que debe satisfacer las necesidades de todos los usuarios. Algunos de los aspectos legales de las empresas están obligados a presentar anualmente sus cuentas de registro mercantil, una diligencia conocida como presentación de cuentas o depósito de cuentas, junto a la obligación de legalizar sus registros contables. La finalidad de sus trámites es la de registrar y presentar la información de las empresas para que no se puedan hacer cambios posteriores en su contabilidad, convertida en una oficina por un registrador.
La consignación de estos datos en un registro públicamente accesible ayuda a proyectar una de las imágenes fiel del patrimonio y situación de la empresa ante cualquier agente político o privado que quiera mantener negocios con ella, así como la supervisión de correctos cumplimientos de las obligaciones tributorias. Estados financieros proyectados. El estado financiero a una fecha o un periodo futuro basado en los cálculos estimativos de transiciones que aún no se han realizado. Es un estado estimativo que acompaña frecuentemente a su presupuesto a un estado de plataforma. Estado financiero auditados. Son aquellos que han pasado por un proceso de revisión y verificación de la información. Este examen es una ejecución para los productores públicos independientes de quienes finalizan y expresan una opinión acerca de la razonabilidad de situación financiera, resultados de operaciones y flujos de fondos de la empresa, representante en su estado financiero o un ejercicio para particular. Estado financiero consolidados. Son aquellos que son públicos por compañías legalmente independientes de nuestra posición financiera y la utilidad, tal como si unas de las operaciones de las compañías fueran solamente entidad legal. Renglones no operacionales. El registro de los gastos que no están relacionados directamente con las actividades principales de los negocios de la compañía se enumeran en una sección final de los estados de resultado después de determinar la utilidad operacional. Dos renglones no operacionales significativos son el gasto de intereses que provienen de la manera en la cual los activos son financiados, no de la manera en la cual son utilizados estos activos de las operaciones del negocio. El gasto de los impuestos a la renta está incluido en los gastos de operación porque el pago que está impuesto no ayuda a producir ingresos. Los ingresos son operacionales, tales como el interés o los dividendos obtenidos en inversiones. También se relacionan en esta sección final de estos resultados. Estados de utilidades retenidas. El término utilizado de retenidas se refiere a la porción de patrimonio de accionistas derivada de las operaciones rentables. Las utilidades retenidas aumentan mediante la opción de utilidades netas o se reducen al incurrir en pérdidas netas y mediante la declaración de dividendos. Notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros representan la divulgación de ciertas informaciones que no están directamente reflejadas en dichos estados y que es una utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva. Esto implica que estas notas explícitas no sean en sí mismas un estado financiero, sino que forman parte integral de ello, siendo obligatorias en su presentación. Al final de este tema, la conclusión son pues que los estados financieros son muy necesarios para la toma de decisiones por parte de los organismos externos a la empresa y asimismo a la gerencia, ya que en sus estados no se sabría la posición financiera de la misma y esto permite que lleguen nuevos, como le digamos, inversionistas a la misma empresa a invertir. ¿Qué son los estados financieros? Hoteles, cines, fábricas, tiendas, todos los negocios tienen una necesidad que satisfacer, un propósito que cumplir, obtener utilidades. Pero, ¿cómo funcionan los negocios? ¿Qué necesitan para comenzar? Con dinero podemos adquirir equipo, edificios, computadoras, mercancías, es decir, los bienes de la empresa. Un cine, por ejemplo, necesita butacas, proyectores, iluminación, pantallas, baños, edificios y otros recursos para funcionar. Y para obtener todo esto, es necesario que socios, dueños, accionistas o bien acreedores como el banco nos proporcionen un crédito. Bienes, acreedores y socios conforman nuestro negocio. En las empresas,
A los bienes les llamamos activo. A la aportación de acreedores o lo que debemos le llamamos pasivo. Y al dinero de los socios, capital. Pero dejemos claro, activo es el conjunto de bienes, inversiones y derechos con los que cuenta un negocio para funcionar. Pasivo, conjunto de deudas y obligaciones con las que personas ajenas del negocio participan en él de manera temporal. Y capital es la riqueza del negocio aportada por distintas personas, accionistas o socios. Generalmente, cada vez que los bienes crecen, aumenta también el número de personas que aportaron. En este sentido, el activo debe ser igual a la suma del pasivo más capital. Nuestro negocio funciona al fin y a cada movimiento que realizamos, es decir, comprar, vender y pagar, le llamamos operaciones, cuantificables en dinero, y aquí comienza la segunda fase de nuestro negocio. Todas estas operaciones generan información, la cual es importante registrar para la toma de decisiones. Al registro de ellas le llamamos contabilidad. Esta información se presenta a través de documentos llamados estados financieros. Los dos principales son el balance general y el estado de resultados. Veamos para qué sirve cada uno de ellos y qué contienen. Con el balance general podemos conocer los bienes de la empresa y de dónde se obtuvieron, es decir, activo, pasivo y capital. De entrada, nos permite saber cómo están distribuidos los bienes y qué ciclo llevan. Para entenderlo, podemos recordar el ciclo del agua: evaporación, precipitación y distribución en ríos, lagos o mares, donde inicia una y otra vez. Así, con el dinero se compra mercancía o insumos, se vende al contado para obtener dinero y comprar nuevamente mercancía. El ciclo también puede incluir una venta a crédito, en donde yo tengo una cuenta por cobrar. En este sentido, a los bienes que se recuperan antes de 12 meses los llamamos activo circulante, y a los bienes que no circulan tan rápidamente los conocemos como activos fijos, es decir, tenemos edificio, mobiliario, equipo de cómputo y también tenemos otros activos que, si bien no son físicos, tienen un valor: instalaciones, adaptaciones, patentes y marcas y software, llamados activos intangibles. Por otro lado, tenemos el pasivo y el capital. El primero se clasifica según la forma en que se obtuvo. Si la deuda se pagará hasta en un año, la llamamos de corto plazo. Si es a más de un año, la llamamos de largo plazo. Y capital refleja el éxito del negocio, es decir, su utilidad. Pero cuidado, el éxito de las empresas fluctúa entre las ganancias y las pérdidas, resultados que deben formar parte de su contabilidad. Estos triunfos y descalabros, por decirlo de alguna forma, aparecen en el estado de resultados. Entonces las ganancias se reflejan en los ingresos, provenientes de las entradas en el caso de un cine, o el hospedaje si se tratara de un hotel, consultas en un hospital o la venta de autos en una industria automotriz. De estas ganancias registradas, cabe decir que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque hay que pagar el valor de las mercancías vendidas y de las existentes en el almacén, llamados costo de ventas. Gastos adicionales como servicio de luz, agua, mantenimiento, así como pagar al personal. Al final, nos daremos cuenta que no todos los ingresos son ganancias. Entonces, podemos calcular la utilidad neta de la siguiente manera. Al monto total obtenido de las ventas, restamos el costo de ventas. Obtenemos así la utilidad bruta. A su vez, si a esta le quitamos los gastos adicionales derivados de prestar un servicio, el resultado es la utilidad de operación, a la cual basta con deducir los impuestos para conseguir la utilidad neta. Esta es nuestra ganancia, que si decidimos llevarla al negocio, formará parte del capital. Es así como podemos formarnos una idea de cómo funcionan los negocios a través de los estados financieros básicos y la relación que existe entre ambos. Ahora podemos tomar decisiones, pues sabemos cómo se conforma la empresa y el éxito que ha tenido.